Listo, estamos nuevamente por aquí, agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia en esta sala y me complace muchísimo en presentar al profesor Nelson Reascos. Él fue profesor de nuestra facultad, profesor mío hace más de 20 años también, y también es docente por más de 40 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es además docente invitado de posgrado en varias universidades del Ecuador y del mundo. Las principales líneas de acción de Nelson son la filosofía, la epistemología, la educación y la interculturalidad. Muchísimas gracias, querido Nelson, por acompañarnos. En la mañana de hoy nos va a hablar sobre un tema supremamente importante, como es la descolonización de la cultura. Bienvenido, Nelson, y adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer por la generosa invitación y aunque es difícil hablar a compañeros docentes por su calidad, por su formación, por sus conocimientos, en cambio es un honor, un privilegio también poder dirigirme a ustedes. Reflexionaba sobre qué hablar, sobre qué temas topar y la verdad me resultó difícil escoger un tema porque tanto las ciencias sociales como la filosofía en América Latina y probablemente en muchísimos otros lugares del mundo, vienen centrando sus reflexiones sobre una serie de temas que, sin ser absolutamente nuevos, en cambio, tienen que ver con las concreciones diferentes del mundo global que estamos viviendo. Por ejemplo, son temas de muchísima jerarquía e importancia: la investigación y el análisis del mal desarrollo y de lo que Tortosa ha llamado el malvivir de la sociedad mundial actual. Hermoso tema. Otro tema tiene que ver con las particulares formas que adquiere el capitalismo global y sus nuevas formas de dominación y explotación en el mundo. Este es otro tema interesante. Otro, evidentemente, seguramente más conocido por ustedes, es el tema del peso y los efectos derivativos que tiene en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida humana, todas las nuevas tecnologías y de modo particular las tecnologías comunicacionales. Ahí tenemos otro tema extraordinario de indagación. Por cierto, todos los temas relacionados, por ejemplo, con las crisis, la crisis ambiental, la crisis política, la crisis energética, la crisis de representación, etcétera, son temas vigentes tanto de las ciencias sociales como de la filosofía actual. Y un tema nuevo que siempre sería interesante indagar es el tema de los post. No es casual que hoy estamos recurrentemente escuchando sobre la posmetafísica, el postestructuralismo, la posilustración, el postesencialismo, la posmodernidad, la posverdad. Y ese término, post, merecería un análisis particular porque, a diferencia de lo que uno podría imaginar, no es principalmente después de, como suele entenderse. La palabra post sin duda alude a lo que viene después, pero no después como continuo, porque si fuese después continuo, no sería realmente un después. Entonces, el post, tanto en griego como en latín, aluden a cuando algo, un hecho, un proceso, una estructura, se agota, llega a su límite y no da para más. En ese momento aparece el post. Entonces está hablando de la posmodernidad, ¿verdad? Hay muchísimos autores encantadores hablando de ese tema, aunque en los últimos, diría yo, 5 o 6 años, hay una especie de retirada del discurso posmoderno, puesto que no ha tenido ningún tipo de concreción, porque está atrapado en la radicalidad de su discurso. El discurso posmoderno, si acaso le podemos llamar discurso, y probablemente no podemos llamar discurso posmoderno
en la medida que la actitud, sería el término más adecuado, de posmodernidad, es tan radical en su crítica a la modernidad que no puede plantear una propuesta. Entonces, la posmodernidad es una impostura, no tiene postura, es una contrautopía, no tiene utopía, y en tal virtud se ha ido, de un lenguaje más coloquial, se ha ido desinflando, ha ido de más a menos y ya no es tan potente como fue hace unos 20 años, 15 años, ¿verdad? En fin, las investigaciones, por ejemplo, que han surgido en América sobre lo que hoy en ciencias sociales e incluso en filosofía se llama el analfabetismo científico. Entendiendo por analfabetismo científico esta carencia de conocimientos básicos, de lenguajes mínimos para poder comprender y explicar la realidad, y que esa ausencia de conocimientos, lenguajes, términos, explicaciones, básicamente fundadas en algún rigor de la explicación lógica, de la fundamentación objetiva, hacen que la mayoría de latinoamericanos expliquen la realidad echando mano de categorías religiosas, de categorías morales, y en el mejor de los casos, querer explicar todo como si fuera una cuestión económica. A esos tres y otras características más se les llama hoy en día analfabetismo científico, aunque por la dureza del término algunos autores creen que deberíamos llamarle deprivación cultural, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es un tema recurrente en varios autores, por ejemplo en Byung-Chul Han, aunque no es un tema exclusivo de él, ya fue un tema planteado por el mismo Nietzsche en algún sentido, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos la continuidad de las muertes se entiende metafóricas. Se había hablado desde el siglo XVIII de la muerte de Dios, después se habló de la muerte, de la tragedia, Foucault insistió en la muerte del sujeto, que elimina la privacidad, y hoy se habla con cada día más recurrencia de la agonía o de la muerte del amor. Entonces es un tema interesante que merecería una reflexión y una indagación más prolija y más profunda. Otro tema interesantísimo que permea todas las actividades humanas es el tema del cuidado. El cuidado procede de dos fuentes. Uno, de la ética. A partir de los años 60, en América Latina de manera particular, empezó a plantearse el cuidado como la actitud ética, como el comportamiento fundamental que busca lo bueno, que busca los actos buenos humanos, como lo más ponderable de la acción humana, buscando la protección de la vida, de todas las vidas. Y así el tema del cuidado está articulado a la teología de la liberación, a la filosofía de la liberación, a la educación liberadora planteada por Paulo Freire, ¿verdad? Y que hoy en día el tema del cuidado abarca o se extiende a todos los ámbitos académicos. Hasta hace poco la enfermería no lograba posicionarse como una ciencia, como un episteme. Hoy en día, en cambio, el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado. Pero el cuidado atraviesa el tema de la ecología, el tema étnico, el tema ético, el tema filosófico, el tema de salud, el tema de educación. Así que el cuidado, se entiende el cuidado de la vida, hoy tiene un estatus académico privilegiado. En fin, me gustaría pensar que la multiculturalidad, la interculturalidad, ¿verdad? Son temas importantes. Otro de los temas que, a pesar, como es obvio, nada es homogéneo en el mundo académico, siempre hay críticos y con suficientes argumentos para oponerse a una determinada postura académica. Existen muchos críticos de la decolonialidad o poscolonialidad, aunque no son exactamente equivalentes los términos, hay muchos críticos. Sin embargo, se ha ido posicionando por los efectos positivos que eso puede generar en el ámbito de la vida,
social en el ámbito de la vida política y cotidiana, sobre todo en América Latina. Entonces, quisiera brevísimamente, casi de manera escolar, referirme al tema de la colonialidad y de la decolonialidad. Para ello, evidentemente, quisiera recordar, entiendo que ustedes dominan muy bien los conceptos, recordar simplemente que las ciencias sociales y la filosofía latinoamericana han relacionado, pero al mismo tiempo han separado conceptualmente lo que sería la colonia de lo que deberíamos llamar la colonialidad. Se entiende por colonia o la colonia todo ese periodo cronológico, histórico, político, de explotación económica, de conquista y dominación que hacen muchos pueblos europeos, muchas naciones europeos en todo el mundo. Y que, sin mayores discusiones, comenzaría, al menos hablando para el caso de América, comenzaría en el siglo XVI y que perdura o avanza hasta bien entrado el siglo XIX. Ese es el periodo que se llama la colonia. Y la colonia terminó, como es obvio, con las guerras de la independencia. En cambio, la colonialidad es un efecto vinculado a la colonia. Y se entiende por colonialidad un orden del discurso, una construcción teórica que legitima, que presupone como normal y natural lo que Aristóteles había llamado la jerarquía. Y es que la colonialidad lo que hace es legitimar la supremacía de alguien o de un grupo sobre los demás. Esa idea de que hay una primacía, una superioridad, en cualquier sentido, de unos humanos sobre otros de manera individual o colectiva, a eso se lo llama la colonialidad. De manera tal que sin mayores argumentos y sin mayores disquisiciones, podríamos afirmar que, si bien la colonia terminó, en cambio la colonialidad habita en todas nuestras instituciones, en todas nuestras formas de interrelación humana, en el etos jurídico, en el etos político, en el etos cultural y, por cierto, en las relaciones de producción. O sea, la colonialidad está perfectamente vigente, aunque la colonia terminó. La colonialidad es una microfísica que atraviesa todas o casi todas las mentes humanas y que, consciente o inconscientemente, normaliza, cotidianiza, es decir, cosifica relaciones de dominación y supremacía de unos sobre otros. Y así, muchísimos autores, ¿verdad? Yo podría señalar, si bien no dice exactamente así, Esteban Todorov, por ejemplo, en ese libro, El descubrimiento de América, y como subtítulo, El problema del otro, ¿verdad? O en las obras de Enrique Dussel, por ejemplo, o en las obras de un maestro mío y muy conocido que es Arturo Roy, ¿verdad? Entre tantos, en América Latina es evidente que están hablando de que tenemos que hacer una liberación a continuación de la decolonialidad, que consiste básicamente en plantear, investigar, abandonar y buscar mecanismos que nos permitan superar el concepto de supremacía. Solo a manera de ejemplo pondré que la colonialidad naturalizó la presumible superioridad de una cultura, de un pueblo sobre los demás. Esto que en ciencias filosóficas se llama el eurocentrismo. Europa consignó la idea en todos los pueblos colonizados de que Europa
es la civilización y que los demás pueblos son la barbarie. Uno de los peores efectos, sin duda, más allá de los extraordinarios logros de la Ilustración, es haber creado esa díada de civilización y barbarie. Obviamente Europa era la civilización y los demás pueblos constituíamos la gran barbarie. Frente a ese planteamiento, la única solución era que los pueblos bárbaros se asimilen, imiten a la civilización, o dicho más rápidamente y por lo tanto mal, que los pueblos abandonen sus características y adopten las occidentales. Esto que, sin mayor profundidad, Bolívar Echeverría le va a llamar el tema del blanqueamiento. Cómo parecernos, cómo imitar. Pero eso presupone que aquellos calificados de barbarie asumen la barbarie como parte de su vida cotidiana. Es decir, para decir con Hegel, el amo no solo dice que es amo, sino que el amo necesita que el esclavo, siempre en términos figurados, que el esclavo también le reconozca al amo como amo, es decir, que el esclavo acepte que es esclavo. Esto en la colonialidad se nota claramente. Los pueblos de América Latina asumen, obviamente no de manera absoluta, asumen que Europa es superior y que tiene primacía en todos sus ámbitos. Esa supremacía cultural que pervive todavía en nuestros ámbitos es tan solo uno de los múltiples elementos y manifestaciones de la colonialidad. El otro es evidentemente derivado del primero, es que Europa nos convenció al mundo entero que tiene una superioridad epistemológica. Es decir, ellos han producido la ciencia que otros pueblos no han producido. Y la ciencia tiene presunciones de verdad, tiene presunciones de objetividad y tiene presunciones de rigor lógico que le hacen a la ciencia, a la epistemia occidental, un conocimiento jerárquicamente superior a todos los conocimientos que otros pueblos pueden tener y que al no cumplir los requisitos epistemológicos son conocimientos de inferior calidad y por lo tanto susceptibles de error y por lo tanto susceptibles de desvalorización. Esa presumible superioridad epistémica se puede notar, por ejemplo, en nuestras mallas curriculares que están colonizadas. No existen prácticamente en ninguna de nuestras materias conocimientos, tecnologías, saberes, protocolos, pedagogías que correspondan a lo que podríamos llamar la memoria histórica de nuestros pueblos. La academia está colonizada, ¿verdad? Pero si solo sería eso, no sería mayor cosa. Además, Europa, el eurocentrismo logró posicionar como parte de la colonialidad de que un fenotipo, un tipo de cuerpo es, por una serie de argumentos todos deleznables, es superior a los demás. Y entonces nos encontramos que el fenotipo blanco europeo es superior a cualquier otro fenotipo que no sea esos. Esto evidentemente implica la normalización y la pervivencia hasta este momento de un oprobioso racismo en América Latina. Pero hay mucho más. La colonialidad también alude a la presumible superioridad de la masculinidad sobre las feminidades. Es decir, hay un género, hay una identidad sexogenérica que tiene primacía, que tiene más poder, que tiene más derechos, que tiene más acceso a las formas de participación social que las feminidades. Ese sexismo que pervive hasta nuestro momento es evidentemente otro de los múltiples efectos de la colonialidad. Pero hay todavía más. La colonia
giraba alrededor de la explotación económica, de la dominación y la apropiación de la fuerza de trabajo. La principal fuente de riqueza de la corona española, sobre todo, era la explotación de la mano de obra a través de una serie de instituciones, todas ellas miserables desde la perspectiva humana, como el concierto, como le llamaban, aquel ser humano llamado indio, indígena, que pertenecía con familia y todo de manera perpetua y hereditaria a un encomendero y que trabajaba para él sin salario y que quedaba endeudado. Eso evidentemente es una forma, es una variable de la esclavitud. Esa explotación económica se naturalizó. Y entonces tenemos otras formas de explotación como la encomienda, la mita, el obraje, ¿verdad? Que no son lugares de trabajo, sino son formas de apropiación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y obviamente eso va a generar una serie de efectos de empobrecimiento, de creación de formas miserables de vida como la desnutrición, la pobreza, la carencia lingüística, la imposición, la dominación, que desafortunadamente perviven hasta hoy y que no han sido suficientemente comprendidas debido al racismo vigente y que evidentemente es una tarea de las ciencias sociales dejar ver la situación real de esos pueblos que aún desaparecida la colonia por la colonialidad siguen siendo pueblos, siguen siendo sociedades, siguen siendo grupos humanos que siguen siendo explotados por las múltiples formas de un capitalismo global y de un capitalismo local, ¿verdad? Ese es otro elemento. Otra, para no ahondar más, una forma de la colonialidad tiene que ver con una sociedad de privilegios. El prebendarismo o la naturalización de privilegios en nuestro medio es casi aceptado como bueno, como normal. ¿Por qué algunos grupos, por pertenecer, por ejemplo, a una directiva, tienen, por ejemplo, derecho a tener auto, a tener parqueaderos, a tener atenciones preferentes? Pues no debería ser así. Pero nos parece normal que las autoridades tengan privilegios que los demás no tenemos. Nos parece normal que los concejales puedan utilizar vías que los demás no podemos. Nos parece normal y natural que algunos reciban viáticos que otros no recibimos. Eso es lo... Perdón, Nelson, buenos días. Disculpas por interrumpir. Justo sobre lo que dices, estaría mal entonces que que quienes fueron decanos por el hecho de haber sido decanos tengan un cubículo usted digamos solo para ellos. No lo sé de qué me está hablando, la verdad, pero sí me parece, todas las formas de privilegios a mí me parecen inaceptables, ¿verdad? Inaceptables. Lo que sería sensato es que todos tengan un cubículo si esa es una necesidad, pero evidentemente no por mérito, entre comillas, particular, tener privilegios sobre los demás. Yo en lo particular estoy en contra de todas las formas de privilegio. Y por supuesto, de ahí se derivan otras prácticas que yo no quisiera hablar, que por ejemplo las autoridades utilizan a los consejos a los conserjes o a los subordinados para otras tareas, para que le haga el depósito en el banco, para que le no sé. O sea, está naturalizada la idea de que algunas humanas, por el cargo, la función que desempeñan, deben tener privilegios que los demás no tenemos. En Ecuador, por ejemplo, mientras existió la empresa TAME, los militares tenían pasajes, boletos de avión a un valor del 40% que los demás no tenemos. Y hasta no mucho tiempo atrás, cuando un militar se casaba, el Estado le entregaba una especie de dote económica, ¿verdad?
y una serie de privilegios para que organice su vida. O, por ejemplo, mucha gente ve como natural que si viene una autoridad, le demos preferencia en el lugar para hacer el trámite. Y las autoridades no hacen la cola como hacemos todos. Es decir, no quisiera entrar en detalles de este tipo, pero eso es parte de una sociedad colonial. Son efectos de la colonia. No tenemos por qué. Evidentemente, tal vez estos ejemplos son nimiedades en realidad comparados con otros ejemplos de la apropiación de riqueza, la condonación de deudas a los banqueros, que son mucho más complejas que los ejemplos que yo estoy poniendo. Esa es una sociedad de privilegios. La sociedad se remuerde por condonar una deuda pequeña a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños propietarios, pero en cambio no tiene ningún sonrojo, ningún rubor de condonar inmensas cantidades a los empresarios. Entonces está naturalizado que a los empresarios cada cierto tiempo les viene en gracia una condonación, y en cambio cuando los campesinos piden que les condonen deudas de hasta $10,000, ¿cómo? O sea, es una sociedad prebendaria. Y eso es miserable y ruin, en mi opinión. Y un último ejemplo. Esto en la vida relacional, en la vida cotidiana, por ejemplo, separa las relaciones humanas y vuelve violenta las relaciones humanas. Solo déjeme ponerle un mal ejemplo, ya que estamos poniendo ejemplos de esta vida cotidiana. ¿Cómo se relaciona un policía, un agente de tránsito, si es que quien viene manejando y comete una infracción es un señor adinerado y que tiene un carro de alta gama? Es casi servil. Pero si quien comete una infracción es un campesino, es un pobre indígena que maneja una camioneta casi destartalada, ahí le aplica todo el peso. Es decir, la colonialidad nos dejó esta idea. Con los que tienen poder somos serviles, rastreros, halagadores, pero con los débiles somos duros, rigurosos. A esos hay que aplicarles todo el rigor de la ley como ejemplo. En cambio, a los fuertes siempre estamos dispuestos a disculparlos. Podríamos seguir hablando. Ahora, ¿a dónde apunta la decolonialidad? Básicamente, y tiene que ver esto con el tema de los movimientos sociales y políticos, que también están atravesados de la colonialidad. Porque la colonialidad es tan profunda, es una estructura que está en la microfísica, que incluso nos atraviesa a todos aquellos que estamos luchando y le estamos combatiendo a la colonialidad. Pero está tan impregnada. Es como el racismo. Se escucha con frecuencia: yo no soy racista. Esa es la primera manifestación de que alguien es racista. Yo no soy racista, o yo no soy sexista. Eso es casi una confesión de que sí lo es, ¿verdad? Entonces, la colonialidad está tan incorporada a la estructura de la conciencia y a todos los actos de la vida cotidiana y de la vida política, de la vida pública, que ya es casi inadvertida esta conducta de presumible superioridad. Solo que debo recordar algo que Foucault ha explicado con extraordinaria calidad. Quienes son en una relación dominados y sometidos, en otra relación pueden ser los dominadores y sometedores. De manera tal que no es que hay un grupo que es dominador y otro que es dominado, sino que las relaciones de dominación, las relaciones de la colonialidad, nos atraviesan a todos. Solo que en una relación, en algún ámbito, tal vez yo soy el beneficiado de esa relación de dominación. Y en otra, en cambio, seguramente soy el perjudicado de la relación de dominación. Pero no es que unos son los dominadores y otros, es la sociedad, es la estructura de dominación, es la colonialidad la que hay que superar. Y por eso, evidentemente, en América Latina hay varios autores y autoras, por cierto, que están planteando la decolonialidad y que políticamente se articula a los tres movimientos sociales más importantes:
El movimiento feminista que está luchando ¿por qué? Por la despatriarcalización de la sociedad. Porque el patriarcado es colonial. Es la colonialidad. Entonces, toda lucha que ayude a eliminar relaciones de dominación de género es sin duda políticamente correcto en la medida en que eso nos permite eliminar uno de los elementos de la dominación. Por lo tanto, toda la lucha feminista, independientemente de cuál sea el feminismo, porque hay varios y de diferentes tonos y posturas, pero el feminismo en general tiene una lucha anticolonial, acabar con el patriarcado. El movimiento indígena está luchando no solo por su autonomía étnica, es decir, está luchando contra el racismo, que es una manifestación de la colonialidad, pero también está luchando por mejores condiciones de vida de todos los explotados. De manera tal que el movimiento indígena no solo representa a los pueblos originarios, también representa a todos aquellos, independientemente de su pertenencia étnica, que están en condiciones de explotados. Entonces, la decolonialidad es parte de la lucha indígena. Y la decolonialidad evidentemente es parte de los movimientos ecológicos. Porque no es posible mantener una colonialidad sin la dominación a la naturaleza, sin la idea de que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos y que el extractivismo resuelve, porque además el extractivismo siempre termina generando riqueza en pocas manos. Entonces la lucha contra el extractivismo, el movimiento ecológico, es parte de la decolonialidad. Pero por supuesto, a mí me gustaría plantear que tendríamos que avanzar a una decolonialidad académica. ¿Cuántos contenidos en su materia, en tu materia, no son occidental europeos? ¿Cuántas prácticas sanitarias no son europeas? Y no se trata, ojo, porque también podría ser que por la forma como yo he planteado, podría parecer como que estamos en contra de Europa. La decolonialidad no propone irse contra Europa, ni sus progresos, ni sus extraordinarios avances en filosofía, en ciencia. No, eso no es la idea. Así que esta postura no es en contra de Europa, sino a favor del reconocimiento de todas las culturas como valiosas. Y en el caso de América Latina tenemos que avanzar a sabernos valiosos. Y si tenemos que tomar algo de Europa, lo tomamos, pero no con el sentimiento de que solo lo de allá y solo si es que cumple ciertos parámetros. Entonces no se trata de decir que todo es científico. No, la ciencia es un producto extraordinario de Occidente, no cabe duda. Y tenemos derecho a tomarlo. Y tenemos opción a tomarlo. Igual que su filosofía, su arte, etc. O su tecnología. Lo que no es dable es que en nombre de eso nosotros no valoremos saberes, tecnologías, principios, conocimientos, formas de organizar la vida, cosmovisiones, que sobre todo hoy con el planeta amenazado podrían ayudarnos a mejorar las condiciones de vida. Entonces, la decolonialidad no es algo en contra de Europa, sino además de lo de Europa, que es valioso, hay otras formas, hay otras epistemes, hay otros discursos, hay otras conductas, otros valores, otras formas de vida, otros planteamientos que merecen ser. Y por último, quisiera plantear que una actitud decolonial, de la decolonialidad, permitiría, a mi modo de ver, mejorar la identidad propia. No mejorar la identidad, sino asumir con mejores criterios la identidad. Es fundamental eso. Lo otro sería que ayudaría enormemente a mejorar la autoestima de los pueblos, es decir, no sentirnos inferiores. Otro elemento fundamental es que enriquecería las mallas curriculares. Otro ejemplo fundamental es que ayudaría a reducir el oprobioso racismo. Otro elemento fundamental sería que una actitud decolonial ayudaría a superar otra vez el oprobioso sexismo.
Y así podríamos ver, así que hay una actitud. Por si acaso sé que hay muchos autores, la crítica principal, si quieren saber, al discurso o a este planteamiento de la decolonialidad, es que curiosamente, ¿verdad? También el discurso de la decolonialidad se originó en Europa. Entonces algunos autores dicen, ¿cómo es posible que los dadores de la colonialidad ahora sean ellos mismos los dadores de la decolonialidad? Pero eso prueba lo que estoy señalando. El problema no es de dónde se origina, sino qué promueve. Y obviamente la decolonialidad promueve en términos muy generales la interculturalidad, la equidad de género, eh, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida, acabar con el racismo, la incorporación de sociedades pobres a los recursos, a la participación social, es decir, eliminar la pobreza, eliminar las formas de explotación y dominación. Es decir, tendría en principio varios fines loables, dignos, que merecerían ser tomados en cuenta. Ahora, como es obvio, todo es susceptible de cuestionamiento, en fin. Bueno, por razones de tiempo lo dejo aquí y si pudiese responder alguna pregunta, con mucho gusto, si está dentro de mi posibilidad académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Nelson, por haber aceptado esta invitación. Tenemos aquí una, eh, un comentario del profesor Manuel Espinosa que dice, bravo Nelson por ubicar la importancia social y humana de impulsar la decolonialidad de la universidad. No sé si tenemos por ahí personas que también quieren hacer algún comentario. Sí, tenemos a Paulina Palacios. Por favor, querida Pauli. De verdad, qué gusto, qué placer oírle a Nelson, a los tiempos, realmente pan perdido. Emocionadísima porque hace mucho tiempo que en el espacio académico de la universidad no encuentro algo que incluso me emocione, que me contente y que me ponga un poco como una posibilidad cierta de volver a retomar los sentidos más a profundidad. Y con muchas preocupaciones, porque sobre todo en el ámbito de cómo tenemos esta arremetida tan fuerte, pero tan compleja, y además esta arremetida desde la moralina, de que en cuanto te pronuncias, se pronuncian, nos pronunciamos, es activada esta cuestión de razonamientos moralistas, ¿no? Ya va muy decolonial tu pensamiento. Es que otra vez con la colonia, y de verdad, yo percibo a ratos, Nelson, que estamos viviendo una derrota ideológica fortísima, fortísima porque no hay sentidos y más allá de cuestiones que, que están diciendo lo que es nuestra cotidianidad, el tema de las tecnologías de la información, cosas bien interesantes. ¿Cómo vamos otra vez recuperando la posibilidad de este enfoque de, bueno, no solamente colonial, sino como tú señalabas, al menos con todas las aristas, de las búsquedas de la despatriarcalización, del cuidado de la naturaleza, de la recuperación del sentido global de responsabilidad sobre lo humano, sobre el cuidado de las y los demás, con el ejemplo que me encantó de enfermería, que en realidad siempre fue también una ciencia sujeta a, y la minorización que tenemos. Ahí supongo, sospecho que tal vez lo que todavía nos falta y que en estos años que ya no estabas por acá, ha habido oportunidades de abordar y acompañar procesos de personas con discapacidad, con capacidades diferentes, ¿no? Pero a ratos sí, mucha desazón de retomar el sentido de esa bronca que además se ha tornado hasta desde lo moral, hasta beligerante, ¿no? Toma por muy de colonial, pero así, súper fuerte, ¿no? Gracias, muchas gracias por estar aquí siempre. No, gracias a ti, Paulina. Gracias por tus comentarios de generosidad. Y no olvides que la función de la academia no es recibir aplausos y no debería desmotivarnos el que tengamos objeciones y críticas, para nada. Es parte del enfrentamiento, parte de la lucha y parte de los mejores fines. Así que yo tengo la impresión de que hay un discurso, ¿verdad?,
muy colonial dentro de los grupos que dicen luchar por la equidad. Es decir, lo que yo quisiera advertir es lo que ya señalé, que la colonialidad nos habita tanto que incluso a quienes luchamos contra la decolonialidad, que estamos luchando en contra del patriarcado, de un racismo brutal, incluso ahí nos puede volver a aparecer elementos o rasgos de la colonialidad, porque estamos hablando de algo que se construyó durante 500 años. Evidentemente no es fácil presuponer que vamos a salir rápidamente. Gracias, no, por tus palabras y gracias por tu colaboración en mejorar la comprensión. Gracias, querida Pauli, por tu intervención. Y ahora vamos a recibir a Gerardo Merino. Él también quiere hablar en esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, querido Nelson, compañeras, compañeros. Me pareció súper interesante tu reflexión, Nelson, acerca de que el término post no alude a una superación o a un estado positivo de una cuestión, sino más bien a que un determinado discurso, una determinada episteme ha llegado a su límite y por lo tanto necesita ser repensada, necesita ser revaluada. Entonces, la pregunta concreta era, bueno, ¿cómo desde el campo de la comunicación podemos posicionar el discurso post-extractivista? Porque a mí, yo vi con mucha preocupación que en los debates presidenciales, la posición que o sea, tanto la posición que supuestamente encarnaba a la izquierda como la posición que encarnaba a la derecha, coincidían en el discurso extractivista, es decir, nadie nos estaba hablando de cambio climático, nadie nos estaba hablando de sequía, nadie nos estaba hablando de inundaciones, nadie nos estaba hablando de países como Brasil, como Uruguay, que literalmente se están muriendo de la sed y es el camino al que en breve vamos a tener que enfrentarnos aquí en Ecuador. Entonces, ¿cómo lograr posicionar este discurso post-extractivista cuando, por ejemplo, en nuestro país ambas candidaturas finalistas coinciden en que hay que continuar con el extractivismo? La pregunta es demasiado difícil para mí por un montón de razones, ¿no? Pero evidentemente porque, no sé, la verdad, habría que discutir entre todos qué mecanismos, qué estrategias, qué dispositivos tomar para avanzar. Yo me imagino que no será fácil para posicionar un discurso de respeto a la naturaleza, ¿no? De convivencia. Y no porque perjudica al ser humano, porque también hay dos posturas, ¿no? Algunos piensan que hay que proteger a la naturaleza porque si no protegemos a la naturaleza, el ser humano es el perjudicado. Esa es una mirada antropocéntrica. O sea, le cuidamos a la naturaleza porque nos perjudicaría a nosotros. O sea, seguimos siendo los humanos el centro, el interés, ¿verdad? Y hay otra postura que cree que hay que proteger a la naturaleza por ella misma, independientemente de lo humano. Evidentemente, conjugados los dos queda más claro. Ahora, sí hay que recordar que el capitalismo es extractivista y que, ¿verdad? Los que con frecuencia, muchos que dicen representar a la izquierda, ¿verdad? No estoy seguro que sean de izquierda. Yo suelo decir con broma, solo en broma, que son una izquierda de la derecha. Es decir, a mí siempre me parece que hay que hablar de la derecha, y en la derecha hay una derecha de la derecha y una izquierda de la derecha. A veces se confunde la izquierda de la derecha como la izquierda, ¿verdad? Y la izquierda no es un contenido, la izquierda es preeminentemente una actitud de proteger todo aquello, de eliminar formas de dominación, de explotación, de inequidad. Eso es una actitud izquierda. Entonces, no logro entender muy bien, ¿verdad? Estamos cansados de haber escuchado descalificaciones a los movimientos ecologistas como ecologistas infantiles y cosas así. Eso evidentemente dice muy mal de quien lo nombra. Y en el fondo es no entender una serie de planteamientos filosóficos nuevos de que cada cosa, cada ser por sí mismo debe perdurar, independientemente de cuánto le favorece o no al ser humano. Es lo mismo que en la ética. Perdón que me salga del tema.
directo, ¿no? Pero es frecuente que en nuestro medio la gente dice, no hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. En el fondo, esa es una falsa moral, es una falsa ética, porque yo no le hago a otro algo, no por él, sino porque a mí no me gustaría que me hagan. Esa ética individualista, egoísta, o sea, yo no le hago al otro algo, no porque a él le hace daño, sino porque a mí no me gustaría. O sea, que sigo siendo yo el baremo, el parámetro. No, yo no le debo hacer nada a alguien porque a él le hace daño, independientemente de si a mí me perjudicaría o no. Pero es lo mismo con el tema ecológico. No es que no le destruimos porque nos va a nosotros a destruir, no. Por sí misma habrá que pensar. Si algo existe por el hecho de existir, debe perdurar hasta donde deba perdurar. Pues ahí hay un cambio de enfoque. El etnocentrismo, eso de pensar que el ser humano es dueño, señor, y que solo lo humano cuenta, a la larga es, en el fondo, desconocer que somos un ente, seres, en el mundo, con el mundo, como decía el pensamiento existencialista. Así que habría que avanzar. Ahora, le veo difícil porque los medios de comunicación tradicionales, que son de alguna forma hegemónicos, ni se enteran del tema, del tema ecológico bien planteado. Entonces sí les preocupan las inundaciones, sí les preocupan las sequías, pero nunca logran articular a qué se debe eso y por qué el calentamiento no logran. O sea, por último, estarán de acuerdo en que tomemos acciones contra el calentamiento, pero ellos mismos no querrán que tomemos ninguna acción contra el capitalismo. Entonces son formas de incoherencia, porque es el capitalismo, el modelo de extracción el que destruye a la naturaleza, ¿verdad? Pero es difícil ser coherentes, ¿no es cierto? Así que paciencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de Martita. Adelante, por favor, Martita. Hola, buenos días. Nelson, qué gusto. Siempre es un gusto escucharte y verte y compartir contigo y escuchar esa voz serena, esa voz que no está detenida en el último autor, sino que más bien nos propone una reflexión un poco más amplia, un poco más de fondo, diría yo. Yo te agradezco mucho de mi parte y del, pues evidentemente de todos los compañeros esa presencia y esa voz tuya. Mi pregunta, comentario y pregunta van por este lado. Ciertamente la inteligencia artificial está con nosotros, no es un hecho que podemos negarlo, está, simplemente está. Así como con el tema de la modernidad, no es que uno puede elegir ser moderno, no, la modernidad llegó y ahí está. Igualmente la inteligencia artificial está, es un producto tecnológico de la sociedad, es un producto nuestro mismo, un producto de la sociedad humana, de nuestras sociedades. Pero se está construyendo un discurso en torno a eso, a que es en el siguiente sentido. Si uno no abraza muy entusiastamente todo lo que es inteligencia artificial, está mal, está fuera, está out. O sea, en la jerarquía de las destrezas, seguir intentando trabajar por tu cuenta reflexivamente está mal, está out, es inferior a lo que si la máquina lo puede hacer, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, la corriente dominante de pensamiento es esa, si la máquina lo puede hacer, ¿por qué no sumarte? Y hay varios elementos ahí, ¿no? Uno, que lo que la máquina te da es el producto de un consenso de la información producida por seres humanos y no necesariamente las cabezas más lúcidas están allí. Entonces, sí, te llega un producto de esa línea, ¿no? Un producto promedio, un producto que está en el promedio de la campana de Gauss de ideas respecto de un tema. Eso no quiere decir que sean las ideas más lúcidas. Claro, está bien que puedes afinar el prompt y pedirle sobre qué, a partir de este autor que es más lúcido, constrúyeme esta idea. Claro, evidentemente, pero eso no anula
el tema que estamos diciendo. O sea, nuestra capacidad como seres humanos de reflexionar, de pensar, de ser críticos, de tener posturas individuales, contracorriente, esa no se anula, y creo que es un peligro pretender anular eso en favor de una corriente de pensamiento que aplaude sin ningún ápice de criticidad todo lo que nos llega como las mejores ideas, lo excelente, lo pro. Quería tu comentario al respecto, por favor. Muchas gracias. A ver, yo vengo de la filosofía, ¿no? Por lo tanto, no soy un sociólogo, tampoco soy un antropólogo, aunque tenga alguna cercanía con las ciencias sociales. Pero a mí me enseñaron en filosofía, y creo que lo que mejor aprendí es que todo debe ser puesto en sospecha, ¿verdad? No en sospecha moral, sino en sospecha intelectual. Esto que los griegos llamaban apogé. Entonces yo siempre que oigo la inteligencia artificial, primero sospecho que no es una inteligencia. Y tampoco es artificial, ¿verdad? Es decir, y claro, a partir de ahí ya empezamos mal. Le estamos configurando a lo que se llama inteligencia artificial como una suerte de sujeto autónomo que piensa por sí mismo, y eso evidentemente no puede ser, porque lo que llamamos inteligencia artificial funciona en el fondo con un algoritmo cuantitativo, con la frecuencia y la repetición. Entonces lo que hace es simplemente colocar aquello que es más común. Y entonces, si la inteligencia artificial pasa a ser como un instrumento de planificación y eso, lo que va a suceder es que lo masivo, lo homogéneo, lo estándar, lo repetido, lo mayoritariamente va a tener primacía, ¿verdad? Y entonces es una suerte de masificación y pérdida, por lo tanto, igual que ha dicho muy bien Michel Foucault y otros autores, se degrada el sujeto individual y entonces aparece lo masivo, ¿verdad? Todo lo homogéneo. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial sí es un instrumento, sí es una técnica que ayuda y que sin duda ayuda, porque es obvio, ¿verdad? Para entender, para ver, para inclusive hacer posibles predicciones por regulación, por repetición, es bueno. Pero en el momento que le conferimos ya prácticamente una especie de autoridad inteligente que debe planificar, evidentemente eso significaría que los humanos subordinan a la máquina, subordinan a la técnica su autonomía. Entonces, no es lo que estoy diciendo, no alcanza para estar en contra de eso, sino colocarle en lo que es. Es un medio, es una técnica, no un fin, y no puede, bajo ningún punto de vista, reemplazar la postura humana de ser seres críticos, racionales, propositivos. Es una técnica y debe ser valorada como la técnica, y la técnica es muy útil, muy valiosa, pero no puede ser sujeto de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? El problema es cuando ya se da un paso más allá de lo obvio. La técnica es útil, es valiosa, sirve muchísimo, no tenemos por qué satanizarla, pero convertirla en deidad y suponer que el mundo va a ser, eso sería ya, en mi opinión, muy grave, ¿no? Gracias. Sí, yo también voy, mi planteamiento va por ese lado, o sea, no se puede negar, ni tampoco se trata de satanizar, pero el tema es sí tener en cuenta o sea, ¿qué es lo que nos hace, en primer lugar, de que no nos haga pensar que es mal disentir? Uno tiene todo el derecho de disentir siempre y cuando nos tratemos bien entre todos, ¿ya? Uno puede disentir perfectamente y creo que ese es un derecho irrenunciable, ¿ya? Obviamente dentro del buen trato, no podemos maltratarnos. Pero de allí a endiosarla, a pensar que por ahí va todo, en que ya no me tengo que esforzar por eso, o en que jerárquicamente los productos que ella me ofrece pueden ser o son superiores a los que yo puedo hacer, o sea, hay distancia, ¿no? En ese punto. Te agradezco mucho, querido Nelson. Un gusto nuevamente escucharte. Nelson, hay una pregunta de Manuel Espinosa, que por problemas técnicos no puede conectarse con la cámara y el micrófono, pero él quiere saber qué piensas tú del movimiento woke
y de la crítica de la que es objeto en la actualidad? A ver, yo no sé mucho sobre el movimiento woke, debo reconocer mis limitaciones, ¿no? Pero en general hay una serie de movimientos nuevos que todavía no tenemos, en mi opinión, la claridad de a dónde apuntan, qué buscan, más allá de lo obvio, de lo dicho, de lo organizado, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que tener varias cosas fundamentales. Respeto por todos los movimientos que aparecen, siempre que estos movimientos respeten la vida. Es decir, yo soy partidario de esta sociedad del acuerdo, que hay que vivir con acuerdos y consensos, y el acuerdo fundamental tiene que ser el respeto, pero el respeto siempre que no se infringe el respeto a la vida. Es decir, yo no puedo respetar a un pedófilo porque amenaza la vida de un niño, ¿verdad? Entonces, si lo que alguien hace no significa un daño a la vida, debe ser, ese es el criterio que yo tengo. No puedo opinar mucho porque no conozco. Pero esto me parece que es igual que con otros cantidad de movimientos. Lo que sí sería bueno recordar es lo siguiente. Hoy hay una especie de explosión, una especie de fractalidad, de aparecimiento de muchísimos movimientos de todo tipo, de identidad sexogenérica, de identidad juvenil, de religioso, todo eso. Hoy en día el mundo está fraccionado, es un faccionalismo muy potente, y entonces ahí lo que tenemos que aprender es a convivir con diferentes, a convivir con distintos grupos que puede que no, pero la frontera tiene que ser que nadie amenace la vida, sobre todo de los demás, por ahí va, ¿no? Que perdona, le pido mil disculpas a Manuel Espinosa, eh, de quien tengo mucha admiración por sus escritos, sobre todo identitarios de Ecuador, ¿verdad? Así que Manuel, muchas gracias y perdón que no puedo opinar porque no tengo mayor información sobre el tema del movimiento woke, ¿de acuerdo? Listo, gracias Nelson. Tenemos una última pregunta de Walter Jimbo. Por favor, adelante, Walter. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Muy bien. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, gracias. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Buen día, compañeros. Mi pregunta va sobre esta cuestión de la decolonialidad. Eh, bueno, como sabemos, dentro del lenguaje, el lenguaje tiene muchos elementos de esta colonialidad, ¿no? Los insultos que utilizamos generalmente se refieren a la cuestión indígena, digamos, por utilizar esa palabra además. Yo quería preguntarte, esta concepción de belleza, ¿no? Que se ha construido, que obviamente excluye a lo aborigen, a lo nativo, a lo indígena, a lo indio, qué sé yo, eh, o lo pormenoriza, ¿sí? ¿Cómo crees tú que vaya, o si es que se modifica con el uso de Internet, por ejemplo? ¿Tú crees que redes sociales, Internet en general, cambie un poco la percepción de la sociedad mestiza particularmente aquí en el Ecuador sobre lo que es la belleza y la relación con esta cuestión de lo bello, digamos, desde lo indio? Yo diría dos cosas. La primera, que el racismo es muy potente, y en la medida que el racismo es muy potente, es poco probable que la presencia en redes de la estética indígena tenga efectos deseables, o sea, pero por el racismo, o sea, ¿verdad? O sea, no por... Es solo uno. Lo otro, me parece que las redes sociales son, otra vez, un buen instrumento, un buen medio comunicacional, pero el problema pasa por la calidad de los sujetos. Si los sujetos que escriben o participan en redes sociales, ¿verdad? No tienen el nivel de formación, no tienen, ¿verdad? Un lenguaje adecuado, no tienen una ubicación histórica, no tienen una conciencia mínima epocal, no saben, por ejemplo, la convivencia con el respeto a los demás. El problema es que las redes sociales pueden ser francamente desastrosas, pero esto no pasa, es decir, no es culpa de las redes sociales como tecnología, sino de la calidad, del nivel de los participantes, ¿verdad? Eso me parece importante. Ahora, dentro, es bueno recordarles, hoy en la teoría estética, en la filosofía del arte, hay una tendencia a mostrar como bello lo horroroso. Ese es uno de los temas más interesantes, por ejemplo, en teoría del arte.
Es decir, hoy lo monstruoso, lo feo, lo que tradicionalmente era feo, desagradable, aquello que asusta, e incluso aquello que en el pasado hubiera generado algún tipo de factor asco, como se llama en sociología, hoy curiosamente tiene estatus de belleza. Y en el neobarroco, y hay que recordar que los europeos están viviendo una especie de neobarroquismo, ¿verdad? En el etos cultural, no en el arte, ¿no? Una característica fundamental del neobarroco es lo que se llama una estética de alta fidelidad, y que consiste básicamente en cuanto más monstruoso se ve algo, es más bello. Entonces, desde esa perspectiva, yo ahí vería que la estética indígena que no pasa por ahí es marginal. Y es marginal en la medida en que estamos en una sociedad racista. Y ojo, yo quisiera, con todo cariño, por supuesto, recordar que no se puede decir aborígenes, porque aborigen significa sin origen, ¿verdad? Indígena significa indigente. Indios son los de la India. Entonces ahí incluso tendríamos que en algún momento dado exorcizar los términos, exorcizar algunos lenguajes, ¿verdad? Hay que recordar que ellos, me refiero al pueblo originario, ellos quieren ser llamados pueblos y nacionalidades y pueblos originarios, así quieren ser llamados. Obviamente habrá un tiempo de transición hasta que lleguemos allá, pero mientras tanto les vamos a decir indígenas, que es el término más generalizado, pero sí habría que andar con mucho cuidado porque los medios de comunicación en nuestro medio siguen hablando de tribus, siguen hablando de indios, siguen hablando de indígenas, y a veces incluso compañeros docentes que uno pensaría que tienen cierta formación antirracial, ¿verdad? Todavía es muy común ver el racismo en los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo sería? Ensañamiento contra Isa, con quien no tengo mucha amistad, por si acaso, ¿no? Así que no se trata de eso, pero le dan durísimo. Todos estos días los medios de comunicación le escriben al presidente electo diciéndole haga esto, haga lo otro, haga esto, pero esto no, cuidado esto. Pero sí un dirigente indígena le dice, planteamos esto, ahí le salen todos, que quién es, que cómo es. En el fondo, el racismo atraviesa muchísimos de los análisis que nosotros hacemos a nivel social. Y en el fondo hay un desconocimiento de cómo viven esas poblaciones. Si conoceríamos un mínimo de sus carencias, de sus conflictividades, de su ausencia de servicios, no tienen agua, no tienen energía, no tienen salud, no tienen educación a la mano, las escuelas tan lejos, de mala calidad, con maltratos racistas, seguramente seríamos ligeramente mejores en la comprensión o en la compasión. Cuando yo digo compasión, no me refiero a esa actitud dadivosa de cuidarle al otro por pena, no. Yo manejo la palabra compasión literalmente, es decir, entender al otro con pasión. No compasión, sino con pasión. Eso es una actitud que deberíamos tener para analizar siempre, incluso a los delincuentes, incluso a los malhechores, incluso a aquellos que la sociedad considera escoria, habría que analizarles con pasión, porque hay algo que nos une. Son seres humanos, somos seres humanos, y la humanidad es universal. Otros aspectos son particulares, son identitarios, pero todos tenemos una vocación universal y eso es lo que de alguna forma no debemos perder de vista. Los humanos somos humanos, donde quiera que estén, y los explotados son explotados donde quiera que estén y quienes quiera que sean. En fin, muchas gracias. Quisiera pedirles de favor que me voy a retirar ya en un par de minutos porque tengo otro compromiso académico en la universidad donde trabajo. Así que les agradezco mucho, aprovecho para agradecerles su generosidad, el privilegio de dejarme hablar y por supuesto me queda claro
que hay muchísimas cosas que meritarían más explicación, referencia a argumentos más sólidos, a autores que sostienen, pero la premura del tiempo a veces hace que uno diga rápido y por lo tanto mal lo que uno quisiera decir a profundidad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, a ti, a todos los compañeros por su asistencia. Esperamos, Nelson, que esta no sea la última vez que te tengamos en Facultad de Comunicación Social. El día de mañana continuamos con las jornadas académicas. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Un abrazo. Buen día. Muchas gracias, buen día con todos y todas.